Entonces esta tarde hemos invitado a nuestro hermano Fernando López, nuestro director de misiones nacionales. Enfoque socioeducativo de la educación transformadora. ¿Cómo se llama el título de esta conferencia? Entonces yo los invito, gocémonos, hagamos nuestras notas, saque su bolígrafo, apague el celular, haga de cuenta que usted está 30 años atrás en cuanto a tecnología, que no había celular y uno iba a las conferencias y estaba lelito. Y deje su celular a un lado en vibración. Hermano Fernando, bienvenido. Bueno, mi saludo para toda la familia de la FEC. No pensé que fueran tantos familiares. Vamos entonces, como decía el hermano Ángel Miró, me han dado este tema, enfoque socioeducativo de la enseñanza transformadora. ¿Cómo les parece? Casi nada, ¿cierto? Es que ellos son así, se inventan unos títulos, ¿cierto? Me hace recordar un congreso de hace N años, que la enseñanza se llamaba una enseñanza viva, eficaz y perdurable. Y creo que este enfoque socioeducativo tiene mucho que ver con eso. Entonces vamos a comenzar leyendo un texto bíblico, ¿les parece bien? Vamos a leerlo aquí en Mateo capítulo 10, versículo 16. Mateo 10, 16. ¿Cómo dice Mateo 10, 16? Amén. He aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos. Usted dirá, ¿y qué tiene que ver este texto con lo que vamos a hablar? Suena raro, ¿verdad? Lo tomé porque es que el Señor envió a sus discípulos, bueno, ustedes saben, en su primera comisión, teniendo en cuenta el componente social. Es decir, ellos se iban a enfrentar a unas situaciones propias del entorno. Y esas situaciones propias del entorno estaban íntimamente relacionadas con la manera de actuar de ellos. Y claro, la educación cristiana tiene su enfoque socioeducativo, que también determina su accionar. Y yo estaba pensando en esto del enfoque. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de enfoque? Mi saludo para el hermano Esdras Barranco. Gloria a Dios. Bienvenido. Hermano Esdras Barranco, nuestro primer vicepresidente. Le saludamos, ¿verdad? Bienvenido, hermano. Estaba diciendo que cuando hablamos de enfoque educativo, nos estamos refiriendo a ese rasgo característico que determina el porqué de la educación y también determina cuál es el aplicable para un escenario en particular. Y cuando hablamos de enfoques, estamos diciendo que hay dos clases de enfoques. El número uno, el enfoque del aprendizaje. Y el número dos, el enfoque de la enseñanza.
el enfoque del aprendizaje tiene que ver con el resultado, porque el resultado de la enseñanza es que el alumno aprende, ¿cierto? Es el resultado. Pero también tiene que ver con la enseñanza que tiene que ver con el medio que utilizamos para lograr ese resultado. Entonces, cuando hablamos de enfoque, repito, estamos hablando del por qué y del cuál. ¿Por qué enseñamos y cuál es el método de enseñanza? Entonces, cuando escogemos un buen método, estamos bien enfocados. Cuando utilizamos un mal método, estamos desenfocados. Entonces, dijimos que hay dos enfoques. El enfoque del aprendizaje. ¿Y cuál es el otro? El enfoque de la enseñanza. El primero tiene que ver con el resultado que el alumno aprende. Y el segundo tiene que ver con el medio, es decir, la enseñanza en sí misma. Entonces ustedes ya se van centrando en qué es lo que queremos decir esta tarde. Porque si tiene que ver con el escenario, nosotros tenemos que preguntarnos cómo es el mundo de hoy. Porque el mundo de hoy es nuestro escenario. Ese es el escenario que nos ha tocado. Como decía el hermano Álvaro, bienvenidos al siglo XXI. Somos del siglo XXI. Aunque nosotros nacimos el siglo pasado, ¿cierto, hermano? Y la mayoría, ¿no? Pero estamos en el siglo XXI. Y vivimos un mundo posmoderno. Usted ha escuchado mucho hablar del posmodernismo, ¿cierto? Y se habrá dado cuenta que el posmodernismo tiene sus propias características. Por ejemplo, el posmodernismo es individualista. El modernismo va en contra de las normas tradicionales. El modernismo afirma que no existe una verdad, sino que la verdad está seccionada. Es decir, habla de una verdad relativa. La realidad para el posmodernismo también es relativa. Además, el posmodernismo cuestiona todos los textos históricos y por supuesto bíblicos. Y dicen que esos textos no son más que un reflejo de los prejuicios del autor. Vea que el posmodernismo es una cosa seria. Y hablan del poder lingüístico. Dice que pensamiento y lenguaje están relacionados de tal manera que el lenguaje crea literalmente la realidad. Es decir, que hay poder en la palabra del hombre. Ustedes han oído, ¿no? Declárelo, dígalo, confiéselo. Bueno, nosotros sabemos que hay poder, pero en la palabra de Dios, ¿cierto? Y reconoce algunos tipos del saber, el saber común, el técnico, el científico, el filosófico, pero se le olvida el saber más alto, es el saber espiritual. Y nosotros pues de pronto no tenemos el conocimiento científico aplicado a un automóvil. De pronto tenemos el conocimiento común de un automóvil. Ni siquiera tenemos el técnico, porque el técnico lo conoce el mecánico. Ni siquiera conocemos el científico, porque ese lo hace el que construyó y diseñó las partes y los componentes de un vehículo. Pero sí tenemos, y gracias a Dios por eso, tenemos algo que el posmodernismo no tiene, que es conocimiento de Dios. Entonces,
Yo leí un documento hace algún tiempo donde se hablaba de los desafíos de la iglesia en el siglo XXI. Y esto no como un ejercicio académico o especulativo, sino como una razón de ser de nuestra misión en este siglo XXI. Entonces, la iglesia se desarrolla en un espacio vital, ¿sí?, con sus propias características culturales. Y usted estará de acuerdo conmigo en que vivimos en un mundo globalizado. El mundo está globalizado. Cuando yo nací, en el año 1951, el mundo no estaba globalizado. Eso en la mitad del siglo XX, el mundo no era globalizado. Pero ahora tenemos un mundo globalizado. Entonces, economía globalizada, con un enorme desafío socioeconómico y tecnológico. Yo recuerdo que en mi tiempo no habían teléfonos. O bueno, sí habían, pero eran exclusivos del Estado. Y muy pocas casas tenían teléfono. El primer teléfono que yo conocí, todos le hicimos rueda al teléfono y lo mirábamos como un bicho raro. Teléfono. No, y algo extraordinario, poder uno comunicarse con otro. No eran celulares, por supuesto. Era el teléfono de ese de cuerdita, de discado. Y no existían, aunque usted no lo crea, que está tan joven usted, no existían las calculadoras electrónicas. La primer calculadora electrónica que yo conocí en una empresa también fue un boom. Eso de que metía uno el número y le ponía por y le ponía otro número y salía el resultado, eso era algo extraordinario. Y cuando yo estudié, hermano Esdras, era prohibido entrar calculadora en los exámenes. Ahora el que no tenga calculadora no puede entrar al examen. Sí, ¿cómo? Entonces, estamos en un mundo globalizado, tecnológico, y la tecnología y el capital han hecho un idilio. Y yo he dicho que es un idilio romántico, que da como resultado sociedades de opulencia y de marginalidad. Entonces, todo esto ha dividido el mundo en dos: los pobres y los ricos. Esto es lo que tiene que ver con el entorno social, pero mire el entorno religioso, porque dentro del entorno social está el entorno religioso. Estamos ante una nueva religiosidad que tiene sus características también. La primera característica de la nueva religiosidad es que es sincrética. Ustedes saben qué quiere decir sincrético, ¿cierto? Fusión de diferentes expresiones o concepciones religiosas. La fusión de todo. Además, la nueva religiosidad es antropocéntrica. Y hay organizaciones religiosas que el más importante no es el Señor Jesús, sino el predicador. Yo fui a una calle de Asunción, la capital del Paraguay, ¿cierto? Íbamos con el misionero y vimos una valla gigante que decía, con una foto gigante, el nombre del predicador, y allá bajito, chiquito, Jesucristo salva y sana. Es decir, que el protagonista es el hombre.
Y nosotros a veces sin darnos cuenta nos volvemos antropocéntricos. Imagínense que yo les digo a ustedes, anoche en el culto 300 recibieron el Espíritu Santo. ¿Y sabe qué preguntamos? ¿Y quién predicó? No quién los llenó. Entonces estamos ante una nueva realidad que he dicho que es antropocéntrica. Además, el pseudo cristianismo. La palabra pseudo tiene sus acepciones. Eso habla de medias verdades. Medias verdades. ¿Usted no ha oído esa frase que dice que una media verdad es una mentira completa? Eso es verdad. Nosotros sí sabemos que la mejor defensa de la verdad es la verdad. Es decir, que la verdad se defiende solita. Así me dice mi esposa cuando voy a predicar, y le digo, estoy preocupado. Y dice, tranquilo que la verdad se defiende sola. Y yo he tenido que aceptar que eso es verdad. Valga la redundancia, que eso es verdad. Entonces, pseudocristianismo, verdades seccionadas, doctrinas incompletas. Bueno, la Biblia sí había hablado, o sí ha hablado, perdón, de lo que iba a caracterizar los tiempos últimos, ¿cierto? Los falsos maestros, los falsos profetas, las verdades seccionadas, todo eso. Entonces, necesitamos ante esa realidad una educación transformadora, que transforme. Y yo estaba pensando que transforme ¿qué? ¿Y sabe qué conclusión saqué? Que transforme el entendimiento. Porque la Biblia dice en Romanos 12, ¿cómo es que dice? Transformados por medio de la renovación del entendimiento. Si usted quiere cambiar a alguien, cambie la manera de pensar. Dime qué piensas y te diré quién eres. Y yo leí una frase que, oiga, esta es una frase de un filósofo, pero a veces los filósofos le atinan a las cosas, ¿cierto? Entre otras cosas porque la ciencia de la gente que no conoce a Dios es heredada de Dios a través de los padres. Hay personas inconversas muy inteligentes, pero ¿quién les dio la inteligencia? El Creador. Manera que a veces esos filósofos le atinan. Y lo que escuché de ese filósofo es, usted lo ha escuchado y lo hemos charlado en los encuentros de familia, hermano Esdras, usted que está ahora en la familia. Y decía ese filósofo, o dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Oiga, ¿hasta dónde llega el pensamiento? Hasta el destino. Entonces, transformar el hombre es transformarle la renovación del entendimiento. ¿Qué fue lo que le dijo Felipe al etíope? Entiende lo que es. El problema del etíope era que no entendía. Y la Biblia dice que el Dios de este siglo le cegó ¿qué cosa? ¿A quiénes? A los incrédulos. Y yo me encontré un versículo por allá en Isaías que dice así, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis, creáis, entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí.
Entonces, la transformación del... Pero vamos a desglosar esto un poquito. Una educación transformadora tiene 3 elementos. El primer elemento es el contenido de la enseñanza. Es decir, las verdades que se transmiten, el contenido. Y claro, nosotros sí sabemos que el contenido que nosotros tenemos está en la palabra de Dios, ¿cierto? Y la palabra de Dios, bueno, yo he dicho esto, a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. Si no están de acuerdo conmigo, seguimos siendo amigos, ¿cierto? O eso espero. Yo he dicho que la palabra de Dios es como el vehículo en el cual viaja el Espíritu de Dios. La palabra es la forma, el Espíritu es la sustancia. Por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante, porque penetra, ¿cierto? Eso viaja hasta partir las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones. Entonces tenemos un arma poderosa, un contenido poderoso, la palabra de Dios. ¿Sabe que yo una vez me pregunté la relación que existía entre eficacia, eficiencia y efectividad? Porque yo veía que la usábamos indistintamente y casi que en el mismo sentido las 3. Pero me puse a mirar con detención cuáles eran los matices del uno y cuáles eran los matices del otro. Y llegué a una conclusión. La eficacia tiene que ver con el qué enseñamos. Porque el qué enseñamos le da eficacia. Ya vimos que la palabra de Dios es viva ahí. La eficiencia tiene que ver con el cómo. ¿Cómo enseñamos? Porque hay hermanos que enseñan las verdades pero no las saben transmitir. Yo he conocido personas que saben mucho pero no saben transmitir lo que saben. Sí, yo creo que usted ha conocido. Entonces, eficacia tiene que ver con el qué. Eficiencia tiene que ver con el y efectividad tiene que ver con el qué y con el cómo. Es decir, que la efectividad es la suma de las otras dos. Yo les pregunto, esto es una pregunta. ¿Me permiten hacerles una pregunta? Bueno, igual se las voy a... ¿Usted qué escogería? ¿Hacer lo correcto o hacerlo correctamente? Eso, póngase un 10, hermano. Porque algunos me decían que hay que hacer lo correcto. Pero hay hermanos que cogen la Biblia y le dan con la Biblia en la cabeza al que van a evangelizar. Y le dicen, ¿y qué fue lo último que te dijo? No te quiero volver a ver por acá. Y es que el Señor no nos mandó a ganar discusiones, a ganar almas. A veces es mejor perder la discusión y ganar la persona, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿qué les estaba yo diciendo? Hacerlo correcto. Porque si alguien me dice que hacerlo correctamente, hubo un hombre que hizo un atraco correctamente. Sí. Y hay personas que hacen lo correcto de manera incorrecta. Por ejemplo, si usted llegó temprano, hizo lo correcto. Si lo hizo volándose todos los semáforos en rojo, lo hizo incorrectamente. Sí. Y si usted le da de comer a sus hijos, hizo lo correcto. Pero si lo hace estafando al vecino, lo hizo incorrectamente. Entonces, dijimos que hay 3 elementos en la enseñanza que transformadora.
Número 1, el contenido. El contenido, que es eficaz, eficiente y efectivo. Póngale la firma. Por eso es que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso es que la Biblia dice, inclinad vuestro oído, oíd y vivirá vuestra alma. Por eso es que la Biblia dice, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la roca o la piedra en este caso. Entonces tenemos el contenido, la palabra de Dios. Entonces, nuestras reflexiones, si bien tienen mucho de académico, estoy hablando con académicos aquí todos. El hecho de que sea académico no quiere decir que no sea bíblico y teológico. Y creo que hay una enseñanza que tiene que ver con el enfoque teológico de la educación transformada. Del que les hablaba el hermano Miro pensando que me tocaba a mí ese, pero ese le toca a él. Se le toca a usted y por eso lo tiene ahí, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿cuál es el primer elemento de la educación transformadora? El contenido. Segundo elemento, el que transmite, el educador. Entonces, necesitamos educadores de calidad. No solo de cantidad, sino de calidad. Calidad. ¿Sabe que cuando yo preparaba esta reflexión, hablando de calidad, el Señor hizo una vez un control de calidad bien especial? ¿Ustedes recuerdan cuando Gedeón estaba por pelear con los madianitas? ¿Cuántos eran los que tenía él en el ejército? 32,000, póngase un 10. Y el primer control de calidad hizo que no quedaran de los 30,000, sino ¿cuántos? 10,000. Control de calidad. Pero el que tenga miedo no sirve. Calidad, ¿cierto? Y cuando quedaron los 10,000, Gedeón dijo, bueno, ahora sí. Dijo, no, son muchos. Son muchos. ¿Y por qué son muchos? No, porque van a creer que es por la fuerza de ellos. ¿Y cuántos quedaron? 300. ¿Y cuántos vencieron? 300. Control de calidad. Es que el Señor con uno se basta. ¿Usted no ha notado que Él con uno se basta? Un Adán para llenar toda la tierra. Imagínense. ¿A quién se le ocurre? Uno solo. Un Noé. ¿A quién se le ocurre? Un Abraham. ¿A quién se le ocurre? Un Moisés. ¿A quién se le ocurre? Un David. ¿A quién? Un Jesús. Eso es calidad. Control de calidad. Un educador. Entonces, si aquí un educador sale bien estructurado y bien enseñado y bien ilustrado y bien formado, vamos a hacer una revolución. Con uno. Pero son 400, ¿qué? 40. 400. Oiga, el número más importante es el 1. Porque el 1 es el que antecede a los demás. El 1 está en todos los números. El 10 son 10 unos. Y el millón es 1,000,000 de unos. Si no existiera el 1, no existía el millón. Y si no existiera el 1, no existía el 2. ¿Cierto que no? Y el 0 es la ausencia de 1. Entonces, el Señor con uno. Con uno. Pero entonces necesitamos, hablando del... Oiga, esto está interesante y ya llevo media hora. Y apenas estoy calentando motores. Estoy en el despegue.
y planear y aterrizar cuándo, hermano. Mire, venga, le digo una cosa. Lo primero que debe tener un educador de calidad es, y mire usted esto, una postura de principiante. ¿Sabe qué es eso de postura de principiante? Que está dispuesto a aprender de todos y de todo. El que cree aquí que se las sabe todas, está acabado. Aquí el único que se las sabe todas se llama Jesucristo. De resto estamos aprendiendo, hermano. ¿Y usted no se ha dado cuenta que entre más sabe usted, más sabe que no sabe? Sí, porque el que sabe que no sabe, ya sabe algo. Pero el que cree que sabe y no sabe, no sabe nada. Entonces, educadores con postura de principiante. Entonces, uno aprende hasta que se muere. Aprende a morirse, porque no se ha muerto antes. Entonces, uno aprende todos los días. Y de todo el mundo, hasta la persona más sencilla, hasta de las situaciones más simples y cotidianas, uno aprende. Hoy aprendí a no perderme, porque cuando llegué aquí me perdí. Y uno aprende de sus errores. ¿Sabe que yo fui ajedrecista y aprendí más de las derrotas que de los triunfos? ¿Sabe por qué? Porque las derrotas desnudaban mis errores y los triunfos los maquillaban. Y resulta que gané no porque no me equivoqué, sino que el otro se equivocó más que yo. Entonces, el Señor no quiere que tú y yo no nos equivoquemos. Él lo que quiere es que aprendamos de las equivocaciones. ¿Cierto que cuando uno aprende no lo vuelve a cometer? Si a mí me toca volver aquí a La Salle, ya no me paso de largo. Porque aquí hay dos entradas pegaditas. Y me metí por la que no era. Media hora más. Ir al trancón de la oreja, ir a la otra oreja. Creo que el hermano Akerle le pasó lo mismo. No sé dónde está el hermano Akerle. ¿Cierto? Nos perdimos, hermano Akerle. Aquí estamos entre perdidos. Entonces, postura de qué dije? De principiante. Se lo voy a decir más técnicamente para que les suene como más académico. Postura de aprendizaje. Es lo mismo. Postura de aprendizaje o postura de principiante. Número 2, auténticos. Auténtico. ¿Qué es auténtico? El que es lo que dice ser. Oiga, hermanos, ¿sabe que a veces nos tienen que recordar quiénes somos? No sé si a usted le ha pasado que usted, cuando alguien lo cierra en una vía, usted lo adelanta y lo cierra para que aprenda, ¿cierto? ¿Cierto? Y resulta que hay un codo ahí al lado de uno que es el de la esposa y dice: mi amor, tú eres un miembro del consistorio. Él le olvida a uno, ¿cierto? ¿Cuántas veces nos tienen que recordar lo que somos? Pero esto lo digo para que usted entienda que un educador de calidad debe ser auténtico. ¿Sabe que al Señor le agrada la autenticidad? No sé por qué nosotros siempre nos presentamos al Señor con una careta. Y Él dice: quítate la careta que yo te conozco muy bien.
Sí, no te pongas aquí a impresionarme con tu carita. A ese lo queremos impresionar, ¿verdad? Entonces, educadores auténticos, educadores con experiencias espirituales reales. Mire, ¿cuál es el ingrediente esencial de la bandeja paisa? Los frijoles. ¿Una bandeja paisa con lentejas? No. No, eso no es bandeja paisa. Por favor, no. ¿Y sabe cuál es el ingrediente esencial del educador de calidad? La poderosa presencia de Dios en su vida. Ese es el ingrediente esencial. Además debe de ser íntegro. ¿Sabe que yo cuando pensé en la integridad, que usted sabe que, bueno, todos sabemos qué es la integridad, inmediatamente me vino la idea de la coherencia. La coherencia es una relación armónica entre lo que es, lo que dice y lo que hace. Si usted logra, yo pienso que ese es el gran desafío de todo educador. Conciliar lo que es con lo que dice y con lo que enseña. Eso se llama coherencia. Porque hay personas que dicen y no hacen. Los fariseos, ¿no? Y el Señor los cuestionó. Dicen. Los exorcistas ambulantes hacían, pero no eran. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es y no hace. Pero nosotros somos, decimos y hacemos por la gracia del Señor. Sí. Entonces, que tengan una comprensión clara de su ministerio. ¿Qué dije? Mire, el asunto no es que Dios nos llamó, porque nosotros estamos seguros de que Dios nos llamó. ¿Sabe cuál es el problema? Saber a qué nos llamó. ¿A qué nos llamó? Yo compré una vez unas enseñanzas, creo que lo he comentado, que me vendió el hermano Orbey, Hermida. ¿Y sabe cómo se titulaban esas enseñanzas? Descubre tu ministerio. Porque es que acuñamos una frase que la sacamos de una frase coloquial que dice, el que... A ver, ¿cómo es que dice? Nadie sabe lo que tiene. Esa es. Fíjense, me estaba olvidando. Nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pide. ¿Y sabe qué acuñamos? Nadie sabe lo que se pierde hasta que no lo conoce. Y es verdad, a veces nos perdemos por no conocer. Y uno debe conocer a qué lo llamó el Señor. Y si usted es un educador, un maestro, un formador, es que Dios lo llamó. La iglesia no está apoyando personas, está apoyando ministerios. ¿Cierto? No, es que este es muy querido, se llama tal, Pepito Pérez. No, es que Pepito Pérez tiene un ministerio y hay que apoyar a Pepito Pérez, no por Pepito Pérez, sino por el ministerio que Dios le ha dado. Entonces, tener una filosofía, un entendimiento claro de su ministerio. Entonces, eso se llama docentes de calidad, maestros de calidad. Mire, les voy a contar, aquí tengo mis notas. Yo estudié una materia que se llamaba hidráulica. Resulta que el mejor, entre comillas, profesor catedrático de la universidad era el profesor de hidráulica. Pero pasaba una cosa, hermano,
De 30 le pasaban 2. Oye, y les cuento un secretico. Por la gracia del Señor, yo saqué 3. Oiga, hermano, pero no aprendí nada de hidráulica. Eso me confieso aquí con usted. Yo me pregunto, ¿sería que ese era un profesor de calidad? No, porque el fracaso de sus alumnos, en cierta medida, era el fracaso de él como maestro. Así que no sabía transmitir las enseñanzas. Entonces, el que transmite de calidad. Nosotros sabemos dónde está nuestra calidad. Ustedes recuerdan a Marta y María, ¿cierto? Una estaba ocupada en muchos y la otra, mientras una se preocupaba por la cantidad, la otra se preocupaba por la calidad. Y la calidad nuestra las encontramos en los pies de Jesús. Y a los pies de Jesús. Tiene razón ese cántico, no hay lugar más alto que estar a tus pies. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, vamos a ir pasando aquí páginas, para hablar del tercero. ¿Cuál sería el tercero? El alumno. Entonces, el primero, el contenido. El segundo, el que enseña. Y tercero, el alumno. Mire, todos tenemos deberes y derechos. Y usted tiene el deber de enseñar. Pero el alumno tiene el derecho de aprender. ¿Cierto? ¿Cuántos de ustedes aquí son pastores? Uy, buen grupo. ¿Y cuántas esposas de pastores? Uy, qué bueno. ¿Sabe que los creyentes tienen el derecho de que ustedes les enseñen? Es un derecho. Entonces, ¿y cuál es el derecho? Que el alumno debe ser educado no solamente a la conducta, sino al corazón. ¿Sí? Porque a veces nosotros nos desviamos por la conducta y olvidamos el corazón. Porque a nosotros nos causa incomodidad la mala conducta. Y por eso le decimos al niño, pórtese bien. Guarde silencio. Siéntese que estamos en él. Porque uno quiere que se porte bien. Claro. Uno quiere que se porte bien. Y claro, el hecho de que se porte bien es la tarea, pero es la mitad de la tarea. Porque nosotros no estamos, y creo que Dios no está interesado en que usted y yo actuemos bien. Él está interesado en que seamos buenos. Porque no todo el que actúa bien es bueno, pero el que es bueno. Entonces, el alumno tiene derecho a ser enseñado al corazón más que a la conducta. Aunque yo le di una definición que aprendizaje es un cambio de conducta como resultado de la enseñanza. Así decía. Pero aquí le podemos reinterpretar las cosas a los conceptos seculares, ¿verdad? Porque el Señor no apuntó a la conducta, Él apuntó al corazón. Dame, hijo mío, tu conducta. Oiga, tu corazón. Y miren tus ojos. Y es que del corazón salen los malos actos. Y el nuevo pacto es que Él nos cambió la conducta. Nos cambió el corazón. ¿Cierto? Esto es bueno para los pastores que tienen esas reglas allá. Mire, las reglas de buen comportamiento aquí están. Quieren cambiar la conducta. Y a veces somos conductistas.
conductistas. ¿Cómo era que decía yo en el campamento? Que nosotros somos muy buenos para manejar la conducta. Pasamos a dirigir un culto y decimos, ¿cuántos dicen? Con más vida. Fue que no desayunaron. Pónganse en pie, cierren los ojos, levanten la mano, inclinen la cabeza y repitan conmigo. Eso es ministrar a la conducta. No ministra, porque es que ministra la conducta libra al alumno de las consecuencias del pecado, pero el que ministra el corazón libra al alumno del pecado. Y cuando lo libran a uno del pecado, lo libran de las consecuencias del pecado. Entonces no apunte a la conducta, apunte al corazón. Ese es el enfoque, ponga la mira, ponga la, ¿cómo se llama? Esa es el visor, ¿no? La mira, póngala en el corazón. Porque si usted logró cambiar el corazón, le cambió la conducta. Y usted no tiene que estar detrás de la persona diciéndole, mire, haga esto, haga lo otro. No, la persona solita lo hace sin que nadie le diga nada. ¿Nos estamos enfocando bien? Oiga, les doy una buena noticia, se acabó la conferencia. Sí, hermano, el tiempo es oro. Se la voy a dejar ahí porque ustedes tienen más que aprender. Y venga, le digo una cosa. Quiero terminar diciendo, bueno, ¿me dan chance de contarles una anécdota? Bueno, espere, hermano, miro, espere. Resulta que el Señor me regaló 2 nietos. Y una vez con mi esposa les compramos un balón para que jugaran. Y cuando les entregamos el balón, se agarraron a pelear. Mi balón, mi balón. Y se tiraron al piso y se agarraron de los pelos. No, mejor dicho. La pregunta que yo les hago, ¿usted qué haría en ese caso? ¿Sabe qué me han dicho? Lo que usted está pensando. ¿Qué está pensando? ¿Qué haría? Comprarles otro balón, eso me han dicho. Les enseñaría a trabajar en equipo, eso me han dicho. Quitarles el balón, eso me han dicho. ¿Sabe qué me han dicho también? Partirle el balón en 2. Bueno, me lo han dicho. Me lo han dicho. ¿Qué tengo que decir lo que me han dicho? Pero todas esas soluciones apuntan a la conducta. La raíz de esa conducta, y el problema no es el balón, y la raíz de esa conducta es que hay 2 niños egoístas. Entonces, si usted les enseña a compartir, les está apuntando a la conducta. Pero el niño tiene que ser confrontado con su corazón, que ese corazón es el que produce la mala. Entonces, educadores, familia de la fe, apuntemos al corazón en el nombre de Jesús. Gloria al Señor, amén.